Nuevamente bienvenidos al canal de Filósofo 777, su hermano y amigo de siempre. En esta ocasión quiero hablarles nada más y nada menos acerca de qué dicen las encuestas sobre la situación política en Venezuela. Para ello es importante recordar que Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, Saúl Cabrera, socio y director de Consultores 21, y Félix Seijas, director de Delfos, presentaron los resultados de sus encuestas en el foro organizado por Ecoanalítica el 12 de abril. Desesperanza por el futuro, dudas sobre la participación acerca del 20 de mayo en las elecciones, aumentan la probabilidad de triunfo de Nicolás Maduro, la pérdida de la credibilidad en el liderazgo político, la ausencia de explicaciones claras sobre la estrategia que deben asumirse después de las elecciones presidenciales. Todo esto fueron algunos de los temas que se le discutieron a los encuestadores. Surge la pregunta, ¿existen venezolanos optimistas sobre el futuro después de haber leído las encuestas? Según Cabrera, en la medición que la empresa realiza sobre el estado de ánimo de los ciudadanos, se evidencia que desde la toma de posesión de Maduro en abril de 2013, la percepción del clima de la nación ha caído hasta su mínimo histórico. De acuerdo a ese estudio, 8 de cada 10 personas creen que el país va mal y que este año es peor que el anterior. Este es el indicador más bajo que ha registrado la firma en 20 años. Solo durante los años 2002-2003 experimentó una percepción similar, aunque tal percepción mejoró sostenidamente desde el referéndum revocatorio presidencial del año 2004 y se mantuvo estable en valores positivos hasta la muerte de Hugo Chávez. En ese momento, la desesperanza es el común denominador del venezolano. El 69% de los ciudadanos dicen estar enojados, desilusionados, angustiados, desesperados e inclusive asustados, mientras que apenas el 29% describe su estado de ánimo positivamente, diciendo que ellos son optimistas y que están agradecidos, tranquilos, entusiasmados o satisfechos. En su exposición, Cabrera explicó que 8 de cada 10 venezolanos piensan que su situación económica y la de su familia, así como la de su país, es mala y que ha empeorado en comparación con los años anteriores. Incluso, las perspectivas a futuro no son alentadoras. Más de la mitad de esos ciudadanos creen que la situación empeorará en estos próximos 6 meses. En este sentido, Cabrera destacó que el 71% de los ciudadanos descarta que la crisis económica, que es el principal problema personal del país, pueda resolverse muy pronto. Los datos del director de Delfos no difieren de los presentados por Cabrera. Según Félix Seijas, el 85% de los venezolanos considera que la situación en Venezuela es negativa, mientras que en el grupo que la describe positivamente, es decir, un 12%, dicen que la situación es solo regular lanzando a buena. El grupo que describe la situación del país positivamente está constituido por aquellos que son chavistas. Surge la siguiente pregunta, ¿cómo se puede resolver entonces los problemas del país? De acuerdo con Consultores 21, 8 de cada 10 venezolanos piensan que la situación es lo suficientemente grave como para que el gobierno acepte la ayuda humanitaria que han ofrecido otros países. Los datos de Cabrera reafirman que los ciudadanos están convencidos de que en el país existe una emergencia humanitaria, que la mitad de los venezolanos declara que no pueden pagar los alimentos aun cuando los consiguen. Además, 4 de cada 10 ciudadanos sostienen que comen por lo menos 3 veces al día, mientras que 9 de cada 10 aseguran que no logran conseguir los medicamentos o los insumos que necesitan. Por otra parte, en los datos de Delfos se concluye que el 45% de los venezolanos comen máximo 2 veces al día, mientras que el 10% reconoce que lo hace una sola vez por día. Ahora, cuando preguntamos quién es el responsable de los problemas, según los datos de los Consultores 21, 2/3 de la población piensa que la causa de la crisis económica se debe a la mala gestión del gobierno. En su exposición, Cabrera aseguró que 7 de cada 10 venezolanos evalúan negativamente la gestión de Nicolás Maduro. La región que peor describe la gestión del jefe de Estado es la central, donde 8 de cada 10 personas evalúan como mala, mientras que la región capital es donde Maduro sale mejor posicionado, al ser su gestión valorada positivamente por 4 de cada 10 personas. La mala gestión de Maduro alienta al 73% de los venezolanos a que piense
que se necesita nuevo liderazgo en el país. Según los datos presentados por el director de Delfos, entre el presidente Maduro y el sistema de gobierno, suman el 65% de los señalamientos como los causantes del colapso del país. En este grupo se encuentra un 90% de opositores y un 70% de independientes o conocidos como ninis. Ahora vamos a la realidad Chávez versus Maduro. En su intervención, Luis Vicente León explicó que este año ha comenzado el proceso de madurización de la revolución, en un intento del presidente por alejarse del recuerdo de Chávez. León aseguró que la pérdida de popularidad de Maduro desde el 2013 es mucho mayor a la pérdida que ha tenido Hugo Chávez. Aún hoy, casi la mitad del país todavía valora positivamente la gestión que tuvo Chávez. Es más, algunos dicen, si Chávez estuviese vivo, no estaríamos viviendo esto. Mientras que solo el 25% respalda la gestión de Maduro. A eso se le llama la madurización. Esto implicaría más radicalización política, el aumento de la represión y la reducción de las pocas garantías democráticas que actualmente se mantienen en el país, según León. Los números de Seijas agregan argumentos a la necesidad de Maduro de marcar distancia al recuerdo de Chávez. El 42% de los venezolanos dice que con Chávez se vivía mejor y sus periodos de gobierno representan los referentes a la normalidad para un sector relevante de la población, mientras que un 43% asegura que la calidad de vida era superior antes de la llegada de Chávez al poder. Apenas un 5% sostiene que con Maduro hoy en día se vive mejor. Ahora pregunto, ¿avanzará el control social a través del carnet de la patria? 7 de cada 10 venezolanos dicen tener hoy en día el carnet de la patria, según el estudio de Consultores 21. A través de este mecanismo, 4 de cada 10 reciben ayudas económicas en los diferentes sorteos motivacionales que hace el Bobo de Cúcuta, a través de los distintos bonos que otorga Maduro dependiendo de las fechas o de los días festivos. 3 de cada 10 sostienen que reciben regularmente la caja del CLAP. La pregunta, ¿se quiere ir el venezolano? Este punto fue abordado ampliamente en la exposición del director de Data Análisis, Luis Vicente León. El 34.7% de los ciudadanos sostiene que ha considerado marcharse de Venezuela. En este grupo se incluye inclusive el 10% que se llama a sí mismo como chavistas y un 34% que se califican como independientes o ninis y un 53% de los opositores. Aunque manifestar el deseo de marcharse no implique concretar el trámite, León le recuerda que después del 20 de mayo puede observarse una tercera ola migratoria de los últimos 20 años. La primera ocurrió al inicio del gobierno de Chávez y consistió en su mayoría de inversionistas y tenedores de capitales. La segunda ola migratoria se presentó después del referéndum revocatorio del 2004, constituida en su mayoría por profesionales y ciudadanos que aportan al Producto Interno Bruto, mientras que este año se producirá la salida de quienes entregan la base de la pirámide social del país y están dispuestos a salir por donde sea y como sea. Según León, el 7% de la población ya emigró en los últimos 20 años, mientras que se estima que en los próximos 3 intentarán abandonar el país entre 15 y el 20% de la población, lo que puede generar un impacto económico entre el 3 y el 5% del Producto Interno Bruto. Ante la pregunta de si la gente quiere votar, según Cabrera de Consultores 21, dice que la necesidad de un cambio de gobierno la comparte la mayoría de la población en una relación 2-1, porque entiende que es un requisito indispensable para poder cambiar la situación económica. Además, los ciudadanos aspiran a que este cambio ocurra rápidamente, aunque ni siquiera tienen la más mera idea o claridad acerca de la vía para lograrlo. Según los datos de Consultores 21, para la mayor parte de los ciudadanos, lo menos traumático sería que Maduro renunciara, y el 70% de los encuestados lo avala. Pero ante la dificultad de esta opción, la gente pide que las diferencias se diriman democráticamente. En democracia, esa mayoría generará un cambio en cualquier país del mundo, sostiene Cabrera. No obstante, el caso de los venezolanos es distinto. Para desarrollar su argumento, Cabrera explica que 7 de cada 10 venezolanos piensan que es mejor votar que abstenerse, y no está de acuerdo con que se llame a la extensión de las elecciones, según Cabrera. Sin embargo, 4 de cada 10 electores sostienen que el fracaso en las elecciones regionales se debió a un fraude del CNE. Si solo se analiza la opinión de quienes se dicen opositores, los que menos están dispuestos a participar destacan los siguientes números. 9 de cada 10 opositores no confían en el actual CNE que garantice elecciones libres. 8 de cada 10 opositores creen que la dictadura no sale con votos, me incluyo. 3/4 partes creen que el voto solo funcionará
si se acompaña con protestas de calle. 2/3 de los opositores aseguran que seguirán votando aunque les hagan trampa. No me meto ahí. Entonces, otra pregunta, ¿Falcón está ganando las encuestas? La conclusión básica de Cabrera, de Seijas y de León es que en una elección sin barreras, con el actual entorno de opinión pública, un aspirante opositor de unidad debería obtener la mayoría de los votos, aunque admiten que después comenzaría el debate sobre si es suficiente o no obtener la mayoría de los votos para que se reconozca dicho triunfo. No obstante, para un sector muy importante de ciudadanos, no existen las condiciones mínimas para que la elección sea percibida ni siquiera como justa, y condicionan el análisis sobre la disposición a votar y las probabilidades de triunfo de quienes adversan hoy en día al jefe de Estado. Según Consultores 21, si se considera la opinión de todos los electores potenciales sin discriminar por su intención a participar, un candidato de unidad opositor, Cabrera, no presentó datos donde se mencionara específicamente a Falcón, dijo que obtendría un 55% de los votos por encima y Maduro tendría un 30%, dejando una diferencia de 25 puntos porcentuales. No obstante, ese no es el escenario más probable en este momento, marcado por la percepción o las dudas que genera nuestro sistema electoral. En unas elecciones donde la mayoría de los electores se consideran confiables, la participación pudiera ser superior al 63% de los electores inscritos. Actualmente en este escenario un candidato opositor obtendría el 50% de los votos. Un aspirante a oficialista obtendría 35% y habría una diferencia de un 15 puntos porcentuales. Sin embargo, el proceso del 20 de mayo no es percibido como confiable por buena parte de los opositores independientes. En este sentido, si solo se considera la opinión del 36% que dice estar en este momento muy dispuesto a votar, y mayoritariamente los que dicen eso son chavistas, el candidato oficialista tendría el 56% de los votos y el aspirante de la oposición capitalizaría solo el 41%, que es la situación que hay. Esta ventaja pudiese ser superable si la mayoría de quienes dudan en participar cambiaran la percepción. Según Cabrera, él sostiene que el 72% del segmento que no quiere votar, si decidiera participar, pudieran cambiar la historia de las elecciones y ganar un candidato opositor. Vuelvo y repito, esa es la posición o la opinión de Cabrera. Cabrera, quien es director de Delfos, afirma que en una elección sin barreras competitivas, en un escenario polarizado, con solo el 20% de la abstención y considerando la opinión de todos los votantes como potenciales, un candidato de unidad de la oposición, no mencionó a Henry Falcón, podría capitalizar el 66% de los votos, mientras que un aspirante oficialista solo lograría el respaldo de un 33% de electores. Sin embargo, Seijas recalca que para que este escenario exista, deben vencerse dos barreras fundamentales entre los votantes opositores y los ninis. 1. La desconfianza en el poder del voto y las condiciones electorales, y 2. La desconfianza en el liderazgo opositor. Si se pregunta a los ciudadanos si vale la pena votar con este CNE actual, sin cambio de condiciones, solo un 45% responde afirmativamente. Por otra parte, Seijas también explica que es necesario vencer las dos estrategias básicas del gobierno para ganar: la presión a los independientes de las ayudas sociales, especialmente los de las bolsas CLAP, la promoción de la abstención opositora generando frustración en los votantes, la percepción de que el voto no tiene valor, imagen del liderazgo opositor y la abstención mecánica. Según Seijas, en este momento las barreras que rodean las elecciones provocan que solo esté muy seguro de votar un 51.4% de todo el padrón electoral. Entre este grupo, Falcón pudiera obtener un 30% de los votos y Maduro podría alcanzar el 42%. En tal escenario, Javier Bertucci capitalizaría el 12% de los sufragios. Según el director de Delfos, si Falcón logra ganar la percepción real de triunfo, la mayoría de los votos de Bertucci pudieran migrar hacia él, colocando la proyección de un evento sin condiciones, un empate técnico. La duda en ese escenario es la capacidad de Falcón y de su comando para reclamar dicho triunfo. Para Seijas, la verdadera batalla del 20 de mayo gira en torno de la legitimación o deslegitimación del bloque de poder. Esta batalla pasará por los resultados de participación que anuncie el Consejo Nacional Electoral. Para Luis Vicente León, la disyuntiva entre votar o no constituye un falso dilema, porque lo relevante es la unidad y la estrategia en torno a la decisión de participar o no. En su exposición sostuvo que ninguno de los dos grupos en que se divide la oposición ha sabido explicar cuál es su hoja de ruta después de los comicios del 20 de mayo.
Aunque León reconoce que la acción internacional es la única amenaza que tiene la oposición frente al gobierno venezolano, lamentó que solo juegan a esto y descartó que Maduro sea legitimado como mandatario por la participación de la oposición. Asimismo, recordó que independientemente de lo que ocurra en la elección, el riesgo de implosión en el oficialismo es inminente. Para el director de Data Analysis, el 75% de la oposición quiere cambio de presidente, pero una buena parte de ese grupo no quiere votar y eso afecta la opción de Falcón. Si alguna gente vota en estas elecciones, el candidato de oposición realmente podría ganar, según el director de Data Analysis. En su exposición recordó que la popularidad de Maduro sigue oscilando tan solo entre un 20 y un 25%, la mitad que tenía en el 2013, y aún exhibe mejores números que Michel Temer en Brasil, que Juan Manuel Santos en Colombia y que Peña Nieto en México. En este escenario es impensable que pueda ganar una elección normal, salvo que la oposición no vote y que la elección no sea competitiva. Dos variables, según el presidente de Data Analysis, en este momento se están coincidiendo y provoca que entre los electores muy dispuestos a votar no exista diferencia significativa entre la intención de voto por Falcón o de la intención de voto por Maduro. A pesar de la percepción mayoritaria de falta de condiciones, León descarta que Falcón retire su candidatura como prometió al momento de inscribirse, porque él ganará incluso perdiendo las elecciones. En otras palabras, repitiendo el historial que se vivió con Capriles Radosky ante las elecciones de Nicolás Maduro. Bien, aquí termina el análisis de esta encuesta realizada por estas tres empresas y bueno, viene mi opinión. Pues repito, el concepto de ellos es que si nosotros en mayoría saliéramos a votar, nosotros en mayoría podríamos colocar a Falcón. Pero si nosotros analizamos todo lo que ha pasado en las últimas elecciones, nos damos cuenta que así nosotros votemos con unas mismas brujas de Ishwit y con ese mismo CNE y con ese mismo sistema computarizado, ilegítimo, ilegal, al que se puede trampear. Entonces, pregunto, ¿bajo qué condiciones podríamos ganar dichas elecciones? Eso es algo que tenemos que reflexionar. A los que todavía piensan en ir a votar, piénsenlo. A los que están pensando en no votar, piénsenlo también. ¿Por qué? En lo particular, este servidor no votará, porque no creo ni en los candidatos ni en el sistema electoral. No hay un candidato que nos represente, hay puros chavistas en la mesa y cualquiera que sea va a llegar al mismo punto. Hay un refrán que yo utilizo mucho y es el siguiente: el que no sabe para dónde va, todos los caminos lo llevarán hasta allá. Les habló su hermano y amigo Filósofo 777. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete, regálame un like, déjame en la caja de comentarios qué piensas hacer. ¿Te podrán convencer para votar por Falcón? ¿Qué va a pasar en los próximos días? De aquí a mayo hay la posibilidad de que tú cambies tu decisión y votes. Piénsalo, déjame tu opinión, nadie te va a juzgar por eso. Así que recibe un abrazo rompecostillas y ya volvemos. Regálame un like, por favor, que no te cuesta nada. Bendiciones.